a esta conversación que vamos a tener aquí las tres, centrada en lo que es el envejecimiento en relación con las personas con infección por VIH y especialmente en las mujeres, ¿no? A lo mejor os sorprende un poco que hablemos de envejecimiento en personas de más de 50, 55 años, como personas mayores, ¿no? Y lo puedo decir en primera persona, pero vamos a explicar y yo creo que vais a entender bien por qué. Para discutir y charlar, ¿no? Y cambiar impresiones sobre este tema, pues vamos a estar aquí tres personas, fundamentalmente dos protagonistas, yo aquí un poco de moderador, ¿no? Que son Carmen, que viene de ACAS, de Cantabria, bueno, y María José Fuster, que es gerente ejecutiva de SEISIDA. Y bueno, yo que también pertenezco a la junta directiva, presidente de SEISIDA, pero que estoy aquí más como conductor, ¿no? Hay una cosa que puede llamar un poco la atención, ¿no? Y es que estemos hablando de personas mayores con más de 50 o 55 años, ¿no? Cuando hoy en día además es una edad en la que, bueno, uno se encuentra muy bien, probablemente haya podido hacer muchas cosas en su vida y en comparación con la gente más joven, incluso económicamente un poco más estable, no digo bien, ¿no? Y claro, aquí hay algo que es muy importante. Y es que, claro, no es lo mismo haberse incorporado a la infección por VIH en los años 2020, no, 2010, en el siglo XXI, que hace 30 o 40 años. Hay cosas que, bueno, pues lo que es el peso de la biografía, los fármacos, tal, y me gustaría conocer un poco, bueno, pues vuestra opinión, vuestra experiencia de por qué eso tiene tanto peso, ¿no? Y por qué este grupo de población tenemos que centrarnos específicamente en él. Pues yo creo que tiene mucho peso porque, en mi caso, a mí me diagnosticaron con 19 años. Entonces llevo 32 años en tratamiento. Pues ahora pues yo tengo enfermedades o algunas dificultades que no son propias de una mujer de 50 años. Tengo unos problemas cardiovasculares, tengo problemas con el colesterol y luego tengo pues muchas cosas que no tienen una persona de 50 años. Y luego los fármacos, el efecto que ha hecho los fármacos en mí. Y luego lo que decías de la biografía. Somos personas que primero estábamos preparándonos para morir, siendo muy jóvenes, nos preparamos para ello. Luego nos tuvimos que preparar para vivir. Luego en mi caso, pues prepararme para ser madre, porque además era algo que quería hacer. Y luego nos hemos estado acompañando a muchas personas a lo largo de nuestra vida en los últimos momentos de su vida. Y hemos perdido, pues no sé, yo de mis amigos o de mis amigas, pues, o de las que hemos compartido en común y de tal, pues hemos tenido muchísimas pérdidas, que creo que también con los años eso pesa. Y pesa mucho pues en la parte emocional también. No solo en lo físico, o sea, no solamente envejecemos en la parte física, que sí, pero yo creo que en lo emocional y nuestras propias biografías, pues hombre, no es habitual que con 50 años hayan fallecido todos tus amigos. Bueno, yo matizaría antes de seguir con este discurso profundo en el que me identifico mucho, que es muy extraño que estemos hablando de envejecimiento aquí con dos mujeres tan guapas, con tan pocas arrugas y que parecemos tan jóvenes. Y luego ahora ya se dice raro. Sonaba raro porque dices, bueno, ¿cómo puede ser, no? Que hablemos de envejecimiento con estas jovenzuelas. Bueno, más allá de la broma, bueno, totalmente de acuerdo con Carmen. Yo soy un poco más mayor que Carmen y me diagnosticaron un poquito más tarde, a los 22 años. Pero creo que sí, la biografía pesa mucho. Toda esa historia antinatural que tiene que ver con que te pases toda tu vida acompañando a morir a personas. O sea que yo, cuando era joven, mis hermanos se iban a bodas y yo iba a entierros todos los meses, ¿no? Y nadie de mi alrededor se casaba porque mi círculo de amigos estaba más relacionado con el VIH, más relacionado con el movimiento asociativo, porque enseguida me impliqué en él, que con otro tipo de población, como iba a decir más normal, pero como con menos problemas, por decirlo así. Normal en el sentido de la normalidad estadística, o sea, con menos problemas, ¿no? Y sin embargo, pues claro, todos esos años, durante muchos años, era todo el rato, pues, enfermedad, amigos que se mueren, acompañar a morir, implicados en las asociaciones, supongo que Carmen también desde muy pronto, porque la conozco hace muchísimo tiempo, pero implicadas en asociaciones, todas las semanas teníamos que guardar tiempo de silencio porque un compañero del grupo de autoapoyo, compañera, había fallecido.
Entonces, bueno, yo creo que todo ese peso y luego además siempre la incertidumbre, ¿no? De cuándo te va a tocar a ti. Porque claro, parece que hay un tiempo en que eso se acabó porque llegaron los inhibidores de la proteasa y luego empezó, pero no necesariamente era así, porque al haber otras comorbilidades, yo recuerdo pues cuando el diagnóstico de la cirrosis hepática, que era 2002 o no sé qué, pues otra vez, vale, pues ¿cuándo me va a salir el cáncer de hígado? O sea, es todo el tiempo la pérdida y la amenaza, ¿no? Y eso yo lo llamo un poco, es como una sensación de tener que estar todo el tiempo alerta, que al final pues desgasta y pasa su factura. De cuando decías que nos hemos acostumbrado, obviamente todo el peso de los fármacos, todo el peso de las comorbilidades. Yo me focalizo más en lo emocional, pero lo emocional también ha estado vinculado a eso, porque cuántos efectos adversos, cuánta dificultad, cambias una cosa, el cansancio muchas veces, ¿no? El afrontamiento todo el tiempo, pero también el cansancio de a veces decir, es que, bueno, mira, de morirme no tengo ganas, pero si me muriera, y a veces que he dicho, bueno, pues tampoco pasa nada, porque es que estoy un poco harta. Eso me ha pasado bastantes, no sé a ti, pero veces en mi vida. Y luego, bueno, yo sé que hay gente que me dice que estoy como muy dramática últimamente, pero yo lo que creo es que soy una persona bien informada, realista, bien informada. Entonces, sí, eso. Entonces, claro, dices, te preparas para morir, te preparas para acompañar y luego te preparas que, bueno, que la gente survivor se está muriendo entre los 60 y los 65. Entonces, ahora que es que ya nos aproximamos a la recta final, ahora ya sí, hay que prepararse ahora, pero otra vez de verdad y tal. Y bueno, es un poco, como diría un amigo mío manchego, un poco cansino, nene, es un poco cansino. Sí, es un poco dando retos. A medida que había avances, esperanza. Y luego el fibroscan, vaya. Ahora el interferón. O sea, quiero decir, ahora el diagnóstico de otros cánceres. Es como todo una subida y una bajada, una subida y una bajada. Y eso también genera, pues... Es que con personas como vosotras se ha ido construyendo el conocimiento de esta enfermedad, porque claro, no es lo mismo. Cuando hablábamos de incorporarse ahora, mucha gente pensará solo en los medicamentos, ni muchísimo menos. La forma en la que se trata el VIH no tiene absolutamente nada que ver hoy en día o con hace 30 años. Bueno, ahora mismo, me ha venido a la cabeza que incluso el inicio del tratamiento, hoy en día nadie duda y tiene la más mínima duda que hay que empezar en cuanto que se conoce. Esto es una cosa desde el año 2015, no estamos hablando de hace 30 años. Y lo que comentas del fibroscan, pues antes teníamos que hacer biopsias hepáticas y eso, bueno. Ya. Paciente. Lo hemos sufrido. Meter una aguja de este fuerte, yo veía la cara de los pacientes y claro, o sea, son muchas cosas, ¿no?, que se han ido sumando en esa biografía y que, lógicamente, claro, cuando hablas de personas de 50 y pocos años, te choca un poco que estemos hablando de personas mayores. También es verdad, vamos a poner un poco de cosa positiva en la historia, que en la biografía se construye, o sea, estamos hablando de los retos, de las dificultades, que yo lo vivo sobre todo lo más complejo y que creo que es lo que más relación tiene a lo mejor con los problemas incrementados de salud mental que podemos tener las personas con VIH y más en concreto con la ansiedad, con el tema del manejo de la incertidumbre, ¿no? Que cómo estás manejando esa incertidumbre todo el tiempo de lo que va a venir, cómo va a ser y que todo el rato lo estás anticipando porque lo estás viendo, ¿no? Ahora en los últimos 2 meses se nos han muerto unos cuantos, por ejemplo, ¿no? Entonces te hace estar. Pero también es verdad que en esa biografía también hay una construcción de la propia persona, porque llevamos toda la vida, ¿no? Igual que el trauma y la resiliencia conviven, o sea, eso está ahí, pero nos hemos construido, pues igual que tú te has construido y tu sapiencia como médico, pues Carmen y yo hemos construido nuestra vida también alrededor de esto, y yo lo considero que de una manera satisfactoria, ¿no? Y con unos resultados satisfactorios, o sea, está muy bien. Sí, claro. Yo, desde luego, creo que mi biografía, aparte de tener muchas vidas, pues eso, yo como mujer que vivo con VIH, pues primero he afrontado la incertidumbre de los inicios de si debía o no tomar tratamiento, la búsqueda de información de si era aconsejable con no sé cuántas de prensa, sí o no. Luego tomarlo, luego los efectos de los tratamientos, luego pensar que iba a estar viva. Luego, que quería un futuro. En ese futuro, ¿cómo me soñaba? Me soñaba siendo madre. Luego buscar querer ser madre.
luego que no te lo aconsejan, luego que sí, luego vale, que es intransmisible, venga, es como constantemente un reto. Luego ser madre, bueno, pues ¿cómo lo vas a ser? Luego el juicio social de cómo te ven como una mujer que te planteas ser madre en determinados ámbitos, pues incluso en el ámbito sanitario, cómo se veía, pues por la desinformación del juicio de bueno, esta con lo que ha pasado y con lo que tiene, no tiene bastante, que encima quiere ser madre. Luego ser madre. Luego, ¿cómo eres madre y activista? Que eso es otra. Te pasas la vida defendiendo los derechos de los demás y también soportando cómo se vulneran los tuyos y encima ahora eres madre. Y después he afrontado otras cosas en la biografía. Pues, por ejemplo, que el padre de mi hijo se muera con 43 años, que también es difícil. ¿Cómo afrontas eso? Y luego el entorno, sobre todo vinculado, claro, a la propia asociación de las pérdidas. Y de ver, pues eso, claro que te adelantas a lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál me tocará primero? ¿El de páncreas, el de mama, el hígado? Pues, porque vas viendo y porque cuando estás directamente en contacto con otros pacientes, vas anticipando porque vamos, dicen que cuando las barbas de tu isla yo a veces cortar por las tuyas a remojar. Y yo creo que ahora hablamos de la muerte, por ejemplo, como un proceso. Si llega al final de la vida, ¿cómo va a ser? Y cómo nos gustaría esa muerte digna. Pues yo creo que porque lo vemos pero yo no lo veo como algo pesimista, ¿eh? Y a lo mejor no lo sé, a lo mejor esto es algo que nos pasa a nosotras porque estamos en contacto todo el tiempo con personas con VIH, porque a lo mejor, y eso no lo sé yo, personas que no estén tan involucradas como nosotras, a lo mejor son capaces de no estar en contacto todo el tiempo con este sentimiento de amenaza. Yo no lo sé, porque yo hace mucho tiempo que ya no estoy en la atención directa. Tú sí, ¿no? A lo mejor... Pero yo creo que es difícil, ¿no? Evitar pensar en todo esto. Pregunta que nos habíamos planteado, porque ya habéis sacado varios temas, pero por dejarlos un poco más centrados, ¿cuáles son los temas que más preocupan ahora mismo a las personas de cierta edad, vamos a decir, con infección por VIH? Todo esto, ¿qué es lo que destacaríais? Yo creo que una de las cuestiones que más preocupa es la salud mental. Los problemas de ansiedad, depresión y otros problemas. La fragilidad, el envejecimiento y cómo se envejece. Yo creo que eso está sobre la mesa. Y además también esa incertidumbre, creo que incluso cuando no hay una vinculación con otras personas con VIH, esa incertidumbre está. Y luego, porque también enlaza con lo siguiente, que sería el estigma, ¿no? Y el cómo se revela y cuánto apoyo social se tiene, cuánto tiene una persona que vive con VIH en su entorno. Porque muchas veces eso mismo, el estar aislado, el no contarlo, no podérselo contar o sentir que hay una barrera para contarlo dentro de la familia, los hijos, la pareja, etcétera, ¿qué genera eso? Esa soledad no deseada, esa depresión, esa ansiedad permanente. La ansiedad permanente de que se pueda revelar la pérdida del empleo, el rechazo social, todo eso, yo en la asociación que sí que estoy vinculada, eso es como está todos los días. Es algo de todos los días. Hablábamos el otro día, ¿no? Perdona que te interrumpí, que al fin y al cabo lo que pasa, ¿no? Es que lo que nos pasa es lo mismo que pasa a la población general años antes. Y yo me estaba acordando ahora de mi tía abuela, que mi tía abuela se murió con 98 años, o sea, tengo una genética, mi abuela con 97, o sea que lo mismo supero los 65. Bueno, la cosa es que mi tía abuela a los 95 se me quejaba y me decía, hija, es que no viene nadie a visitarme. Pero si es que se le había muerto ya prácticamente, no tenía quien viniera a visitarle. Entonces, bueno, de alguna manera eso, con el tinte más de lo que tiene la soledad en el VIH, de que a lo mejor no construyes una familia o que las personas han estado muchísimo tiempo sin compartirse un diagnóstico y no han creado una red social, porque es cierto que jugaríamos con una ventaja en el envejecimiento y es lo que dicen un poco los datos, que parece que la resiliencia puede ser un poco mayor, que parece que las personas que son más mayores puntúan de manera diferente en las preocupaciones existenciales, o sea que hay como más menos estigma interiorizado, o sea, se podría propiciar eso en quienes han hecho un proceso más o menos razonable. Pero también es verdad que quien no lo ha hecho, pues también está más solo y hay una vulnerabilidad
también bastante estructural, ¿no? Luego hay una parte de tu entorno afectivo, de tus amigos, que es la familia que tú vas construyendo con el paso del tiempo, que no te acompaña. Claro. Porque es lo que decías, o sea, claro, oyéndose hablar, alguien que puede pensar y dice, bueno, pues es que eso es común a toda la sociedad y demás, ya, pero no se vive igual, ni afecta igual. O sea, eso es claramente lo que llamaríamos un factor modificador clarísimo. Evidentemente, si tú no puedes mostrarte tal y como eres con los demás, pues si estás solo, estás mucho más solo. Si tienes miedo a perder el trabajo, ese miedo es muchísimo mayor. O sea, es lo que estabas comentando. Eso sí, muchas cosas que son comunes al resto. Claro, eso es... Pero se sufren con mucho mayor. Sí, y algunas también se sufren por la desigualdad estructural también, porque no hablamos solamente de perder el trabajo, puede ser en una edad o si se tiene. Porque cuántas personas con VIH, especialmente de los supervivientes de larga duración, con un perfil con el que tenemos que es diferente del perfil de epidemiológico de hombre que hace sexo con hombres, con más estudios, más joven y tal, no ha tenido la posibilidad de formarse por la salud, por las desigualdades estructurales que llevan no sé cuantísimo tiempo con pensiones muy pequeñas, ¿no? Y eso, ahí está la preocupación incluso en quienes no... Yo ahora mismo tengo marido, no sé lo que me durará, hijos no tengo, y mi madre pues va a durar poco. Pero bueno, igual me... Quiero decir que yo, que soy una persona que sí que tiene entorno, sí que pienso también a veces, digo, jolín, ¿quién me cuidará a mí, no? O sea, que si eso ocurre en personas que tenemos apoyo, hay otras personas que efectivamente no tienen ni recursos, ni dónde les va a cuidar, ni quién va a cuidar, ni dónde voy a envejecer, o incluso, como hablábamos antes en la hora de comer, y aunque es una conversación un poco también de realismo dramático, ¿quién ejecuta mis últimas voluntades si dejo un testamento vital? O sea, porque tiene alguien que ir a decirlo, porque normalmente no, los médicos creo que no vais directamente a mirar si la persona ahora con la eutanasia ha dejado, o por lo, pero nos han dicho que no se suele hacer, sino así de normal no es lo más habitual, que cojas y vayas a mirar en la ficha si la persona ha dejado voluntades. Esto habrá que verlo ahora, porque también es verdad que es ahora desde hace menos la eutanasia que está, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas nos las va poniendo de manifiesto que tenemos amigos a los que estamos teniendo que acompañar ahora con procesos así, ¿no? Y que, porque nosotras todavía nos queda un poco. Pero vas un poco como viendo venir eso. Y luego, claro, tenemos ahí, yo creo que hacer un esfuerzo muy fuerte, porque la soledad, estamos hablando del hueso, de la fragilidad, y la soledad es un predictor enorme de la fragilidad. Y lo es porque todo lo psicológico influye en el sistema neurológico, inmunológico, endocrinológico, y entonces al final acaba influyendo. Entonces yo creo que tenemos que poner muchos huevos en la cesta de proporcionar o de reforzar redes, por lo menos de apoyo instrumental, de poder ayudar, al menos, ojalá afectivo también, pero si no instrumental. Y mira, yo me estaba acordando ahora que de los primeros años míos de la infección de voluntariado del VIH era ir al hospital, acompañamientos en el hospital. Y a lo mejor nos toca otra vez eso, si no en el hospital, a las gestiones del hospital, ayudar a tomar la medicación, a ver las voluntades, ¿no? A esto. Y tener en cuenta, por volver solo un poquito atrás, los determinantes sociales de la salud. Cuando hablabas de las personas con VIH que están de largo recorrido, que muchas no han estado insertadas en el mercado laboral, que han sido perceptores de rentas mínimas o de pensiones no contributivas. Eso también dentro de una estructura de exclusión social, porque muchas veces con 400 euros al mes o 500 euros al mes, que además ahora han visto mermado su poder adquisitivo, que ya era poco, en la economía sumergida, de limpiar, de lo que sea, con lo que se ha buscado en la vida de la gente. Muchas dificultades, pues a eso se suma, pues cuando hablamos de hábitos saludables. Yo me pasa en la asociación, hablamos de la necesidad de hábitos saludables, del ejercicio físico, de comer, de tener una dieta saludable, y a veces tener una dieta saludable también necesita tener poder económico para poder desarrollar. Y luego un entorno social saludable cuando existe el aislamiento, porque no se comenta, o porque cuando con las personas que se compartía yo vivo con VIH han fallecido también, o esa soledad. O sea, yo creo que es que todo el rato yo creo que hay muchos factores que tener en cuenta. Había gente que es que no podía hacer otra cosa que cuidarse durante
largos periodos de tiempo. Se te impide trabajar, te impide formarte, te impide hacer muchas cosas. Sí. Pues tenías que centrarte en tu salud. Bueno, y yo creo que ya bajando un poco más a un tema que domináis mucho más, que es la salud de las mujeres, ¿no? Con respecto al VIH, me gustaría saber un poco cuáles son los retos que habéis tenido que enfrentar y los miedos con los que os habéis podido encontrar a lo largo de tantos años, ¿no? Y un poco cómo es la situación ahora de mujeres empoderadas como vosotras, pero que de todas maneras pues tienen que seguir ahí en la brecha. ¿Y qué es lo que os recomendáis? Yo creo que ya he hablado antes de algunos retos. Yo creo que las mujeres con VIH nos hemos enfrentado al reto de querer ser madres, algunas también de no serlo, algunas de no poder serlo por determinados problemas, y ahora nos enfrentamos a la menopausia, a los efectos que tiene la menopausia, y luego, claro, como todo, que también es políticamente incorrecto, pero también nos enfrentamos a la pérdida del deseo sexual y incluso a la función de la propia vagina, de cómo podemos ahora tener... Fíjate, estamos hablando de deseo sexual de mujeres. Esto... Es que estamos ya lo he titulado en Solas y Olvidadas. O sea, claro, Solas y Olvidadas, este tema es un tema fundamental y lo estamos intentando sacar ahora porque algunas nos estamos espabilando de las espabiladas. O sea, que si las espabiladas estábamos abandonadas, las demás apaga y vámonos. Entonces, claro, nos hemos encontrado... No queremos hacer un reproche a los médicos en esto, porque estamos creciendo juntos y pensamos que nos estamos enfrentando a los problemas, o sea, encontrándonos estas realidades juntos ahora, ¿no? Pero sí que hay que nombrarlas, hay que hablarlas, y hay cuestiones que son difíciles de hablar. Entonces, las personas con VIH, mujeres, somos pocas, y luego las que estamos llegando a la menopausia, pues somos menos. Y estamos teniendo que atravesar unos procesos complicados, las que, por ejemplo, pues yo empecé a hacer síntomas en el año 2015 y estuve 2 o 3 años intentando buscar que alguien me ayudase con los síntomas de la menopausia, del deseo sexual, de no dormir, de los calores, de tal, de Pascual, y no había salida, no había ninguna salida, no había nada y tal. El problema es que trasladados a las personas con VIH en particular, por los estudios que habían mostrado que el tratamiento de reemplazo hormonal, los cánceres y tal y cual, pero está reconocido ya que nos han olvidado, o sea, que mejor... Si no sabemos qué hacer, en los médicos generales, mejor no hagamos nada, ¿no? Y entonces al final nos hemos quedado en el cajón del olvido y con consecuencias muy negativas en la calidad de vida, porque si vemos cualquier medida de calidad de vida, la puntuación más baja de todas las áreas de la calidad de vida es la salud sexual. Y las que bajamos eso de manera exponencial somos las mujeres, pero claro, ¿eso qué implica? Implica que a lo mejor estamos poniendo... Hay que el hueso, que tarari, que tarará, y lo que nos tienen que mandar es al endocrino, a que nos hagan unos análisis de hormonas y nos hagan un reemplazo que nos permita tener el hueso en la función cardiovascular con seguridad, no a todas y tal. Entonces, bueno, estamos ahí perdiendo, pues, sintiendo, no solo no deseo sexual, que parece que ya por sí solo ya valdría, porque el deseo sexual es una cosa buena, pero es que además es que estamos sufriendo dolor, imposibilidad, dificultades de relación, entonces... Esto hay que reclamar que nos saquen del cajón. Es un aumento de peso muy importante, trastornos del sueño, que si sofoco... Mira, yo voy a terapia, mi terapeuta psiquiatra, y el otro día le dije, cuando te venga así una cincuentona como yo, así triste, en vez de darle directamente el escitalopram, mándale al endocrino y a lo mejor le dan un poco de progesterona y de estradiol y mejoramos antes que el psicofármaco, ¿eh? Claro, es que luego también en el tratamiento nos ha pasado muchas veces eso. Ha habido momentos en los que, y sobre todo últimamente, en los que tienes como una subida, una bajada, y en realidad son mis hormonas, pero se ha querido arreglar, pues eso, con otro tipo de fármacos que no tienen nada que ver con lo que me está pasando. Y eso también... Vais a hacer punta de lanza, ¿no? Sí, claro. En la apertura del conocimiento y probablemente a lo mejor con beneficios en el otro sexo, ¿no? Porque quizás esto a lo mejor no lo habláis de una forma mucho más natural y entre los varones no es tan natural hablar de este tipo de problemas. Bueno, tan natural no lo hablamos, lo que pasa es que nosotras somos muy descaradas. Aquí precisamente nosotras dos precisamente somos un poco descaradas porque nos hemos tenido que, pero sí abrimos, le ponemos el cascabel al gato. Que son los problemas nuevos
También hemos hablado con los compañeros, ¿eh? Con los compañeros también hemos hablado de los problemas de la disfunción eréctil que ellos también tienen, de la ausencia de deseo sexual que también les sucede, incluso de aquellos que tienen parejas que viven con VIH, de cómo les afecta a ellos no poder tener relaciones, precisamente pues porque hay Que le hacen daño a su mujer y eso es traumatista. Si tu mujer no puedes tener no puede haber una relación sexual que sea satisfactoria para ambas partes, pues eso también supone un problema. Quiero decir que nosotras es que lo hablamos. Nosotras es que la cosa es que nosotras hablamos. Este es el problema, vamos a buscar una solución. O sea que... Pero fíjate tú que estamos hablando tarde, con lo que imagínate las compañeras que tenemos muertas de asco por ahí, de las que no hablan, y de las que no dicen, y de las que no se quejan. Entonces, bueno, claro, aquí entra todavía más este momento en el que estamos, ¿no? De un modelo centrado en el paciente. Un modelo centrado en el paciente tiene que ser necesariamente holístico. Y todos no podemos saber de todo, ¿no? Porque tú eres especialista en VIH y no sabes cómo funciona a lo mejor ciertas hormonas y otro. Entonces lo que hay que hacer es... Lo pretendo, porque lo haría peor que... No, por favor, preténdelo, que eres un médico estupendo y seguro que si te lo sabes algo, aunque te sepas un poco, ya sabrás por dónde... No, pero quiero decir que todavía... Conocer, que claro. es importante. Como has comentado, es muy importante también en que nosotros conozcamos estos problemas, porque una sintomatología que nos puede hacer pensar en una cosa realmente puede estar reflejando otra muy diferente, ¿no? Y lo que es importante es hablar y generar espacios para hablarlo. Porque ¿qué nos pasa a nosotras? Que cuando empezamos a hablar y empiezas a tirar de la cuerda, no es que a María José Fuster y a Carmen Martín las esté pasando. Es que lo que pasa en las mujeres que viven con VIH, que estamos envejeciendo, son muchas cosas. Y nos pasa a muchas mujeres. Lo que pasa es que tampoco nadie nos ha preguntado, ¿no? Y lo importante es generar espacios para poder hablar. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que la salud se tiene que ver con todos los determinantes, con los determinantes sociales. Y luego que ha habido un momento que es como café para todos. No, café no puede ser para todos. No podemos ni los mismos tratamientos, ni por pesos, ni por... O sea, yo creo que hay una parte en la que nosotras hemos sido como... Yo me he sentido mucho como la última, pero la primera en preguntar. O sea, es como la última en las necesidades, porque nadie te... Pero que yo creo que no sé... Tengo una pregunta. Yo creo que en algunas cosas nos hemos quedado las supervivientes en el cajón, en algunas cosas, ¿no? O sea, porque hay algunos procesos que a lo mejor, creo yo, y sin reproche, que ya sabéis que yo os adoro y además es directora de SEISIDA, que decir que médicos todo el tiempo alrededor y súper fan. Pero yo creo que nos hemos quedado en el cajón en algunas cosas porque a lo mejor ha llegado algo, ¿no? O sea, que yo tenga que llegar habiendo tenido una CIN3 de útero a los 55 años y que de repente tenga una displasia de alto grado vaginal y que de repente ahora se me ponga el virus del papiloma humano. ¿No podíamos haberlo pensado esto un poco antes con todo lo que tengo? O que si tenía tratamiento, resulta que en el hospital donde yo me trato sí que hay ginecólogos y resulta que después de haber yo dado 1000 vueltas para buscarme yo la vida para encontrar quien me haga ayuda hormonal, me entero que en la ginecología del hospital están dando tratamiento hormonal. ¿Qué pasó? Pues que cuando yo llegué en ese momento no se daba y entonces luego hay que rescatar las olvidadas, por eso digo, hay que rescatar a lo mejor a personas que se han quedado en las historias atrás y que no sabes qué ha pasado y como no hablamos esas cosas, y bueno, pues es hablar, ¿no? Y hablar... sacar temas que no son fáciles y a veces no son fáciles por cultura, pero también porque no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, ya sabéis que estamos en SEISIDA haciendo cosas en ese sentido, proyectos con pros para sacar esas conversaciones y aprendiendo, pues seguir aprendiendo juntos y juntas y dando pistas, ¿no? Para que... bueno, que al final es lo que pretendíamos con esta conversación, hablar, sacar los temas, que se hablen de las cosas, porque lo que se desconoce no se soluciona ni se busca una solución. Y bueno, yo agradeceros muchísimo el haber estado en esta charla. Yo siempre aprendo mucho más de lo que aporto. Eso no es verdad, eso no es verdad. Porque escuchando además a las personas que hablan en primera persona de sus problemas, es como realmente conoces qué es lo que pasa, ¿no? Dar las gracias a Acas y a Carmen, a María José y a SEISIDA. Ahí también me doy un poco
Pues sí. y a MCD por haber, bueno, pues puesto este espacio de diálogo y habernos dado la oportunidad de poder hablar de estos temas para que se conozcan y se puedan discutir. Muchas gracias por vuestra atención.